Paz de Cristo, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, les saludo a la distancia. Soy su hermano y amigo Agustín Hernández, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, aquí en México. Estamos en la Iglesia Jesucristo, el Buen Pastor San Juan 1011, y en el ministerio Anunciando el Mensaje, radio online. Bueno, me han pedido un tema acerca del don bíblico de hablar en lenguas. Y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Recuerden que el que tiene la verdad es la palabra de Dios, no es el hombre. El hombre se puede equivocar, pero nuestro Señor Jesucristo jamás. Y vamos a leer el primer texto en Hechos de los Apóstoles 2:1. Y dice así: en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Vemos esta escena. Se le nombra el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a volver a leer el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vemos este evento tan maravilloso cuando estos apóstoles, cuando la iglesia primitiva, cuando los primeros hermanos, ¿verdad?, les fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Era una promesa de Dios, ¿verdad?, que así iba a suceder. Mismo cuando el apóstol Pedro se levanta y habla y cita una parte de la Escritura, una profecía que iba a pasar, dice en el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, dicho esto, vemos, mis queridos hermanos, ¿va?, que estaba ahí profetizado esa profecía que el apóstol Pedro, ¿verdad?, lo habla y lo señala que iba a suceder. Y vemos que esa manifestación sucedió, que empezaron a hablar otras lenguas, y ahí había mucha gente de otras regiones que tienen otro lenguaje, y se sorprendían porque aún ellos entendían y escuchaban las maravillas de Dios porque le estaban hablando en su propio idioma. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que esto fue sorprendente, algo tremendo, algo nunca visto. Y ahí se veía el poder de Dios manifestándose, llenando a sus hijos, sus hijas, sus apóstoles, sus discípulos, discípulas, llenándolos de ese poder del cielo, gloria al Señor. Entonces, hoy en día, la gente o los hermanos se sorprenden cuando algunos hermanos, ¿verdad?, empiezan a hablar en lenguas. Y la pregunta es esta, o sea, la pregunta clave es esta: ¿por qué no todos hablan lenguas? Y algunos dicen, bueno, si tú no hablas en lenguas, pues tal vez Dios no está contigo. Si tú no hablas en lenguas, pues tal vez no has sido llamado o no eres salvo, porque eso es lo que se ha escuchado en algunas congregaciones o con algunos pastores o ministros. Ellos avalan y dicen y piensan que si la gente, el cristiano, el creyente, no habla en lenguas, en otras lenguas, pues no es salvo. Pero la Escritura no nos habla de eso. La Escritura nos habla que la gente, los hermanos que han recibido al Señor, cuando hablan en lenguas, es que Dios les da un don. Un don como el don de profecía, como el don de ciencia, discernimiento de espíritus. Son dones que Dios da a su pueblo. Miren, vamos a ver otro pasaje en Marcos 16:15. Vamos para allá, vamos a buscarlo con calma. Si tú tienes Biblia, ¿verdad?, yo te invito a que lo busques para que vayamos leyendo y vayamos siendo, por medio de la Escritura, pues vayamos escudriñando juntos. Si no, tú con calma después, más despuesito, puedes ir buscando, ¿verdad? Solamente escúchalo con atención y después con calmita vas buscando, porque ahí vamos diciendo los textos. Es en Marcos 16:15. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí. En el libro de Marcos 16:15. Dice así, miren. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí son palabras textuales bíblicas que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en aquel tiempo. Desde el 15 dice, y les dijo: id por todo el mundo. El mandamiento es que salieran a predicar. Dice: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y luego en el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay algunos hermanos en Cristo, con todo respeto lo digo, sin modo a juzgar. Yo no estoy para llamarles la atención o corregirlos. Simplemente lo hago
porque he sido llamado a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí algunos dicen que si no hablan en lenguas no son salvos. La palabra del Señor nos enseña que para salvación es el creer, no es el tener algún don, ¿sí? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí habla exactamente de salvación. Para ser salvo, primeramente tenemos que creer y luego ser bautizado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona que va a ser bautizado primero tiene que creer y luego ser bautizado, y así viene la salvación. Y luego dice aquí en el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay algunos piensan que para que la gente sea salva, a fuerza tiene que hablar en lenguas. Pero la Escritura nos habla, hermanos, que aquí dice, y estas señales, habla que el echar fuera demonios, el hablar en lenguas, el estar cubierto con el poder de Dios si es que comieras algún veneno, el poner las manos sobre los enfermos, solamente son señales, pero no sirven para salvación. Este texto no lo traigo, pero yo sé que tú eres lector de la Biblia, y en la Biblia nos encontramos un pasaje donde dice Jesucristo, en aquel día me dirás, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No sanamos enfermos en tu nombre? ¿No hicimos milagro en tu nombre? Y dice Jesús, y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, realmente muchos pueden poner las manos sobre los enfermos y pueden sanar. Muchos pueden hablar en lenguas. Muchos pueden hacer milagros. Pero eso no es símbolo de salvación. Lo que podemos ver cuando la persona es salva es que tiene que creer y ser bautizada. Dice aquí, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dice exactamente que debe creer y ser bautizado. Pero el hablar en lenguas, el echar fuera demonios, el orar por los enfermos para que sanen, etcétera, solamente son señales de los que creen. Gloria a Dios. Aquel que cree le deben seguir estas señales. Pero esas señales no son símbolos de salvación, sino la salvación viene por creer y hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos ver esto. Bueno, igual, si tú crees de otra forma, está bien, correcto. O sea, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. No estoy diciendo a fuerza que creas lo que yo creo. Porque yo no puedo hacerte creer. Yo no puedo darte esa revelación. Un hombre no puede hacer creer a otro hombre, sino el que da la revelación es Dios. Recuerden que un día Jesucristo, hablando con sus discípulos, le dijeron, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y rápido los discípulos dijeron, no, pues un profeta, y empiezan a hablar, ¿no? Dice, bueno, a ver, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesucristo le dice, mira, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y así es desde ese tiempo hasta ahora. Un hombre no puede hacer entender a otro hombre, solamente Dios puede hacer entender. Ese es el que da la revelación. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver otro pasaje
en primer carta a Timoteo 4:14. Pasamos para allá. Vamos a primer carta de Timoteo. Gloria a Dios. Primer carta o epístola, Timoteo 4:14. Dice así en el nombre de Jesucristo, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Una vez más, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El apóstol está hablando aquí y le envía este consejo a Timoteo y le dice que no descuide el don. No sabemos qué don era, pero era un don. Pero le aconseja que no descuide, que lo tiene que cuidar, ¿sí? Que lo tiene que cuidar porque no es bueno que se descuide ese don. Tenemos que hacerlo crecer, tenemos que compartirlo, tenemos que multiplicarlo, como así los talentos. Y en carta de Timoteo 2, segunda carta de Timoteo 1:6, vamos a ver qué nos dice ahí igual. Segunda carta de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Una vez más, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Primeramente, ¿verdad? Miramos y dice que no descuides el don. Y luego aquí nos habla que le dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto nos da a entender, mis queridos oyentes, primeramente que el don que se nos da, que es de parte de Dios, no es de parte del hombre, porque yo quisiera a mi hermano, a mi hermana, al que amo, al que quiero poner en mis manos y que fluya un don, pero no está en mí, sino los dones los da Dios. Entonces estos dones nos tienen que descuidarse. Gloria a Dios. Y aquí nos habla que se aconseja que avive el fuego del don. No sé si tú has escuchado o te has dado cuenta o te has percatado de algunos hermanos que dicen, pues que yo antes oraba y la gente era sanada y ahora oro y no pasa nada. O antes tenía visiones y hoy ya no tengo visiones. O antes tenía yo sueños y hoy ya no tengo sueños. O antes hablaba mucho en lenguas, pero ahora ya casi no hablo, ya no fluye. Porque el apóstol Pablo sabía que no se debe descuidar el don. Porque el apóstol Pablo sabía y le aconsejó a Timoteo, como a todos nosotros nos aconseja, que tenemos que avivar. Gloria a Dios. ¿Qué es avivar? Es un simple ejemplo que cuando un fuego de unas maderas, algunas leñas, se quiere apagar, pues tienes que echarle otra leñita. Tienes que echarle petróleo, gasolina para que prenda y no se apague. ¿Va? Hay que avivar, ¿sí? Para que ese fuego siga creciendo. Gloria a Dios. Entonces, es ahí cuando algunos tienen esa forma de que empieza el don de lenguas y fluye, pero después se apaga. ¿Por qué? Porque se descuida. ¿Por qué? Porque no se sigue avivando. Si Dios te ha dado un don, cualquiera que sea, de los dones que habla ahí en Corintios, vamos a leer, tenemos que no descuidarlo. Tenemos que avivarlo. Tenemos que atesorarlo y que fluya ese don, porque ese don sirve para administración de la gente o de la iglesia. Mira, vamos a ver aquí en 1 Corintios 12:1.
Vamos para allá, por favor, vamos a buscarlo. 1 Corintios 12:1. Dice aquí como título o subtítulo, dice dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como os lleva a ídolos mudos. Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno les da dado la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí vamos a ver que la Escritura nos empieza a decir, en el 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios no solamente da el don de lenguas, sino hay otros más dones que vienen de parte de Dios. Por eso dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego dice en el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Él es el que las da. No es mi deseo. Yo mi deseo a la hora quisiera que mi hermano o mi hermana en la carne, ¿verdad?, que tuviera el don de sanidad, el don de hacer milagros, pero no está en mí, sino el que los da es Dios. Eso es bien importante que debemos ver. Un día, un hombre, mirando que los apóstoles ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, quiso dar dinero y para que se le diera ese poder. Pero el apóstol lo reprendió, sabiendo que los dones de Dios no se compran con dinero. Gloria a Dios. Pero mira en el 7, es bien importante en el 7, dice, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Wow, tremendo. Aquí está todo, aquí podemos ya terminar. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Que Dios determina quién sí, quién no, quién le da de esto y quién le da de otro. Según el sabio Dios, Él mira, Él sabe, Él es el Todopoderoso y Él determina si a ti te va a dar el don de lenguas o a ti te va a dar el de profecía o te va a dar discernimiento. No está en ti y no está en mí. Gloria a Dios. Pero de que te da don, te da don. Pero recuerda, no precisamente si no hablas en lenguas, no es que no seas salvo. Porque aquí nos dice, pero cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Gloria a Dios. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Entonces, si a ti no te ha llegado el don de lenguas, no has hablado lenguas, no te preocupes. Seguramente Dios te va a equipar con otro don. Gloria al Señor. Porque aquí lo dice que Él lo va a dar a cada uno, dice en el 7. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Él determina. Gloria a Dios. Quizás no es lo mismo, pero pondré un ejemplo. Hay algunos que estudian para médicos, traen eso, les gusta. Hay otros que estudian para médicos, pero no les gusta.
pasan al panzazo, hay un 6 y no son buenos médicos. Por aquí se dice este proverbio matasanos, ¿verdad? Pero hay médicos que de verdad desde niños han querido y han traído eso de ayudar a la gente. No tanto lo hacen por ganar bien, sino por ayudar a la gente, ¿sí? Entonces, Dios mira, Dios sabe los corazones del hombre. ¿Cuál don es el que lo va a hacer para provecho? ¿Cuál don es el que va a encajar en la persona? A lo mejor tú que me estás escuchando nunca has hablado en lenguas y a lo mejor nunca vas a hablar. Pero eso no quiere decir que no eres salvo. Mientras tú tengas el Espíritu de Dios y te hayas bautizado y hayas creído y te ha lavado el Señor Jesucristo con su sangre, ya eres salvo. Te has arrepentido de los pecados, ya eres salvo. Lo demás solamente es un don. Recuerda el pasaje, no lo traigo acá, pero yo sé que tú lo conoces, cuando Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Nunca os conocí, apartados de maldad. ¿Sí? Porque el don no es símbolo de salvación. El don no es símbolo de que te vayas a ir al reino, porque los dones de Dios son irrevocables. O sea, si el Señor te da un don, no te lo va a quitar, porque es un regalo. Y los regalos que da Dios son para siempre. A veces tú dices, pero ¿cómo para siempre si yo ya no hablo en lenguas? Porque se tiene que cuidar. El apóstol Pablo decía, no descuides el don. Y en el otro le decía, aviva el fuego del don. Tenemos que cuidarlo, no descuidarlo, y avivarlo cada día. Cada día, cada día, cada día. Así como el amor hacia la pareja, así como el amor hacia la familia. Alguien decía, el amor es como un arbolito que tenemos que regarle con agua para que no se seque. Los dones también se tienen que no descuidar, se tienen que cuidar, atesorar. Y los dones se tienen también que avivar. Por eso a veces baja la potencia. En algunos ya no hablan en lenguas, ya no profetizan, ya no se les da el don de ciencia, porque lo descuidan. Más se la pasan viendo televisión, más se la pasan estando en el internet, que orando, que leyendo la escritura. De esa y otras formas es cuidar el don. De esa y otras formas es avivar el don. Entonces vemos aquí la palabra del Señor que nos dice, cada uno les es dado la palabra, dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Cristo Jesús. Es bien importante esto, que nosotros lo veamos y lo leamos, lo del Señor, porque no es de nosotros, no es de nosotros, sino es del Señor. Dice que a uno les ha dado otro, a otro les ha dado otro, a otro les ha dado otro, a otro les ha dado otro, ¿verdad? Dice en el 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y hay unos que han entendido que todos debemos hablar en lenguas para ser salvos, y si no hablamos en lenguas no somos salvos. No, eso solamente son dones que Dios nos da a cada uno en particular. Tú puedes tener el don de hacer milagros y yo no por eso yo no soy salvo. Yo puedo tener el don de ciencia y tú no por eso tú no eres salvo.
Otros pueden hablar en lenguas, otros pueden interpretar. Según Dios lo da, no está en nosotros. Pero está diciendo que a cada uno le da en particular. Dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Él decide a quien le da esto y a quien le da el otro. Pero el don de lenguas no significa exactamente que eres salvo o no eres salvo. Puedes tener otros tipos de dones. Aquí habla la Escritura. Dice en el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a ver, dio el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto está queriendo decir que no todos podemos hablar en lenguas, no todos podemos profetizar, pero somos un solo cuerpo y alguno profetiza, otro habla en lenguas, otro discierne, otro tiene ciencia, porque somos un cuerpo. Pero todos valemos, todos estamos dentro de ese cuerpo. Dice en el 20, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Hace la pregunta. ¿Son todos profetas? Hace la pregunta. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Hacen la pregunta. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad por los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces habla de que como somos un cuerpo, y pone esa descripción o ejemplo de que nosotros como cuerpo tenemos 2 manos, tenemos dedos, tenemos orejas. No todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es mano, pero nos ayudamos entre sí. Por eso dice aquí en el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Él los puso, Dios lo puso, a unos, no son todos apóstoles. Luego profetas, no son todos profetas. Luego los terceros maestros, no son todos maestros. Dice, y luego los que hacen milagros, no todos hacen milagros. Después los que sanan, no todos sanan. Los que ayudan, no todos ayudan. Los que administran, no todos administran. Luego dice, los que tienen don de lenguas, no todos hablan en lenguas. Aquí la Escritura nos enseña que no todos son apóstoles,
que no todos son profetas, que no todos son maestros, que no todos hacen milagros, que no todos sanan, que no todos administran, que no todos tienen don de lenguas. Si tú no tienes el don de lenguas, si tú no hablas una lengua, no te preocupes, no te sientas mal, no pienses que por eso no eres salvo, no pienses que por eso no te vas a ir al reino de los cielos, no. La salvación es por arrepentirse, creer en Jesucristo, gloria a Dios, y ser lavado por la sangre del Cordero, y vivir una vida de santidad hacia Dios. Los dones no son símbolo de salvación, porque alguno tiene otro tipo de don. Hay muchos, te digo, que bueno, yo respeto y no quiero que me vayan a... Simplemente estamos estudiando la Escritura, que piensan y dicen que todos debemos hablar lenguas, porque si no hablamos en lenguas no somos salvos. No, tú puedes tener el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de profecía, porque son dones, son regalos que Dios da. Algunos pueden tener el don de lenguas y otros de interpretación. Algunos hablan, pero no pueden interpretar. Otros interpretan, pero no pueden hablar. Dios lo hace como Él quiere. Gloria a Dios. Por eso dice en el 29, haciendo como una pregunta, ¿son todos apóstoles? Pues lógico que no. ¿Son todos profetas? Lógico que no. ¿Todos son maestros? No. Ya venía dando el ejemplo, que no todos somos nomás una oreja, que no todos somos un ojo, porque en un cuerpo hay ojos, orejas, manos, pies, dedos, intestino, corazón, así también en el cuerpo de Cristo. Unos sanan, unos hablan en lenguas, unos interpretan, unos profetizan, unos son apóstoles, unos son evangelistas, unos pastores, ¿verdad? Y no porque el que es pastor no sea evangelista, no es salvo. La salvación no es por ello. Eso nomás son ministerios. La salvación viene de un arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo y ser lavado por la sangre del Cordero y vivir una vida santa delante de Dios hasta el final. Ahí viene la salvación, pero no por el don. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, porque lo está haciendo con signos de interrogación y preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues claro que no. Procurar pues los dones mejores. Dice que nosotros procuremos los dones mejores. Mas dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Nos muestra un camino más excelente. Y ya nos pasamos en Corintios 13, donde dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si hay alguien, por ejemplo yo, aquí el apóstol está poniendo, dice si yo, o aquí yo también voy a poner, si yo hablo en lenguas, eso no es símbolo de que sea yo salvo. Eso no es símbolo de que esté yo bien con Dios. Porque aquí dice que si yo los hablo, pero si no tengo amor, nada soy. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, antes de los dones, antes de que tenga el don de ciencia, profecía, sanidad, milagros, debo tener amor, porque el amor es Dios. Si no tengo ese elemento, estoy vacío. Si no tengo ese elemento del amor, solamente sería un hipócrita, solamente sería un religioso. Todas las cosas. Por ejemplo, ahorita, en esta hora, que estoy predicando este mensaje que me ha sido pedido, lo estoy haciendo con amor, con dedicación,
para que aquel hermano o hermana que lo requiera pueda aprender. Pongo mi parte, pero ellos deben poner su parte y el Espíritu Santo pone todo. Es la revelación. Dice la Escritura que un día los apóstoles estaban predicando y una mujer estaba atenta, Lidia, vendedora de púrpura, y como estaba tan atenta, Dios le abrió el corazón para que entendiera las cosas. El que quiere de todo corazón y busca, va a encontrar. Dice que el que busca encuentra, el que llama se le abre, ¿verdad? El que pide se le da. Todo aquel que busca va a encontrar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se ha dicho por ahí que si no hablas en lenguas no eres salvo. No, esos solamente son dones. Puedes hablar en lenguas, tener profecía, don de ciencia y discernimiento. Pero aquí sí está el problema. Que si no tenemos amor de Dios, ahí sí estamos en un grave problema. Recuerda que en el Apocalipsis se le dice a alguien, dice, arrepiéntete de donde has caído, porque has dejado tu primer amor. Ahí sí estaba en un problema, porque primeramente estaba bien, pero había descuidado eso. Y eso sí era bien importante. Dice, recuerda de dónde has caído. Regresa a tu primer amor. Si no, se te quitará tu lugar. Eso es bien importante. Tener amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dio su vida por nosotros en ese madero, Él lo hizo por amor. Por eso dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor ágape. Muchas veces nosotros tenemos el amor filos, de entre hermanos, entre familia, o el amor eros, del erotismo entre pareja, entre esposo, esposa. Pero a veces no hemos conocido el amor de Dios, que la Biblia discierne y nos dice que es el amor ágape, un amor divino, un amor que si nos ofenden, nosotros podemos perdonar. Pero a veces decimos, te amamos, pero a la mera hora, pues me debes, me pagas, si no te meto a la cárcel, te demando. Pero no que dices que me amaba así, una cosa es que te ame, otra cosa que me tienes que pagar. Pero el amor agape no, el amor agape es diferente. El amor agape es que aunque no te pagues, tú ámalo. Le cuesta y no lo podemos entender. Y aún mucho cristiano está ahí. Está siendo reprobado. Dice que tiene el amor de Dios, dice que va a la iglesia, dice que levanta las manos, pero no tiene el amor ágape. El que tiene el amor ágape es aquel que le dan una bufetada y pone la otra. Otros hasta han dicho, le han aumentado a la Biblia, dice, soy manso pero no menso, porque se quieren justificar. No, la Biblia clara es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. La ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios. Lejos de tener un don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, debemos tener amor. El apóstol dijo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. La Biblia enseña que si no tenemos amor, nada somos. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, si tendréis amor los unos para los otros. No tanto dice conocer que son de Dios si tienen don de lenguas, si tienen don de profecía. No, en esto conoceréis que son discípulos de Cristo, si tuvieran amor los unos a los otros. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí nos está hablando que no todos hablaban en lenguas en aquel tiempo. Algunos hablaban, otros no hablaban. Hoy en día se ha dicho por ahí, un grupito, que si no hablas en lenguas, no eres salvo. Pero aquí el apóstol Pablo no estaba hablando de eso. El apóstol Pablo estaba hablando que hay diversidad de dones, y algunos hablaban en lenguas y otros no. Pero no por eso eran condenados. Dice en el 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Imagínense, si el apóstol Pablo hubiera recibido revelación de Dios que el don de lenguas era necesario para ser salvo, hubiera dicho, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que hables en lenguas. Pero acá dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices. Aquí el mismo apóstol está hablando que no todos hablaban en lenguas. Dice que yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que hablar en lenguas, que profeticen, porque mayor es el que profetiza que a el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Estamos mirando a la luz de las Escrituras, que en ese tiempo no todos hablan en lenguas, pero no porque no hablaban en lenguas, eran condenados. Espero Dios te está dando revelación. Dice aquí en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetices. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interpretación, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diré palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también, vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Los dones para qué son? Para edificación de la iglesia, no para salvación. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder de interpretar. Aquí está enfatizando que no todos hablaban en lengua extraña, sino algunos, y esos algunos deberían de pedirle a Dios poderla interpretar. O sea, no todos hablaban en lenguas, aunque era la iglesia primitiva, el comienzo de todo el auge del cristianismo, no todos hablan, menos hoy, menos en estos tiempos, en el año 2026. Entonces no podemos pensar, mis queridos hermanos, con todo amor y respeto, que si tú no hablas en lenguas no eres salvo. No, ahí no se ve la salvación. La salvación es por tus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí viene la salvación, pero no es por un don, y ni por el don de lenguas, de profecía, no, solamente son dones. Los dones son irrevocables. Vuelvo y repito, algunos dicen, algún día aquellos me dirán, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios. Era por los dones, pero que le dijo, no os conozco, hacedores de maldad. Sí, porque tenían los dones. La Escritura dice que los dones son irrevocables, y el llamamiento. Pero su vida no estaba una vida arrepentida, no estaba una vida consagrada a Dios, no estaba una vida haciendo la voluntad de Dios. Fluían los dones, pero su corazón no tenía amor, no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Gloria a Dios. La lengua no es para salvación. El don de lenguas es como señal, dice 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos convencido y por todos juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cada uno reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación.
Aquí mismo está hablando el apóstol Pablo que no todos hablaban en lenguas. Había diversidad de dones, habían hermanos que unos tenían otra cosa y otra cosa. Si en verdad el don de lenguas es necesario para salvación, el apóstol podría haber dicho que le oraran a Dios fervientemente para que ellos recibieran el don de lenguas. Pero no es así. Dice en el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sé esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo se le fue revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí llegamos en este tema de la palabra de Dios. Espero haya sido de bendición para ti. Escudriña los textos que están ahí. Lo hemos leído paso a paso y creemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Es como la lluvia, dice, va. La palabra de Dios va y va a hacer lo que tiene que hacer. Fue su hermano Agustín Hernández, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, para todos ustedes, de la Iglesia Jesucristo, el Buen Pastor, San Juan 10:11, del Ministerio Radio Online, anunciando el mensaje. Dios te bendiga y que la paz de Cristo Jesús esté en tu vida y en tu corazón. Amén.